Buenos días. Estamos en la asignatura Atención a la Diversidad. Soy la profesora Elia Palma. Hoy vamos a ver el módulo Atrévete a conocer a las personas con discapacidad auditiva. Bienvenidos. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Han visto que he hablado en lengua de señas? Es lo mismo si estuviéramos hablando en otro idioma. Les damos la bienvenida. Quería que experimentaran un poco de lo que sienten las personas con discapacidad auditiva cuando no tienen los recursos debidos a su alcance, cuando las personas no se sensibilizan con ello. Entonces le damos la bienvenida a todos ustedes los estudiantes. No se asusten, estamos al inicio de este nuevo módulo donde realmente va a ser provechoso para todos nosotros. Adentrándonos a este módulo, vamos a empezar a ver qué es la discapacidad auditiva. Muchas veces a nuestro alrededor hay personas que no saben hablar o que tartamudean o que mueven las manos y no sabemos quiénes son ellas. Entonces, vamos a conocerla un poquito más. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de la pérdida de la audición en cada oído. Es la discapacidad invisible. Recordemos que necesitamos escuchar para poder responder en un momento dado. Pero si no puedes escuchar, tienes que buscar la forma de cómo hacerlo. Aquí tenemos a estas personas que son las personas con discapacidad auditiva o son llamadas personas sordas. La clasificación según la pérdida auditiva, según sus orígenes, puede ser genética, que es hereditaria. En una familia pueden haber 1, 2, 3, 4, 5 personas con discapacidad auditiva. Adquirida. La discapacidad se adquiere durante algunas etapas de la vida, o sea, ya sea por un accidente, una caída, una infección en el oído, se puede adquirir. La congénita. La congénita puede ser prenatal por una enfermedad cuando la madre está en ese proceso de gestación, le da un sarampión, le da una rubiola, una pelusa, ese niño va a venir con una discapacidad auditiva. La perinatal, por trauma durante el parto, prematuros, partos prolongados, anoxias, falta del oxígeno. Todo esto puede ocasionar una discapacidad auditiva, que se vayan perdiendo la audición. También la discapacidad auditiva no viene acompañada necesariamente de otras discapacidades, lo que destierra el mito de que las personas sordas tienen un intelecto menor. No es así. Ellos nacen igual que todos nosotros. Claro, al recibir la información no la vas a recibir de la misma forma, ya que el ser humano 100% se apoya en la audición y desde pequeño vamos escuchando cuando llaman el nombre de nuestra madre. Muchas veces las personas sordas de nacimiento no saben cómo se llama su madre, si no le tienen la lengua de señas, un nombre en señas, un gesto para identificar a su madre o otro familiar. Dentro de las ayudas técnicas para la discapacidad auditiva se le puede
después de estas evaluaciones que le hacen al doctor, pueden usar audífonos. Algunos con terapias aprenden a modular su timbre de voz y hablar. Otros desde pequeños también le hacen implantes cocleares. Otros utilizan prótesis auditivas ancladas a la parte de un hueso dentro de toda su parte cerebral. Hay otros dispositivos que se pueden implementar aquí. Son ayudas técnicas. ¿Cómo sabes que una persona tiene una discapacidad auditiva? La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no se presentan características físicas evidentes. Vemos las personas que vienen y podemos pensar que son personas común y corriente, pero pueden tener una discapacidad auditiva. Se hace notorio fundamentalmente por el uso de los audífonos, que los llevan de un lado o del otro, o de ambos. Y cuando las personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad por el modo de hablar. Comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad auditiva desarrollarán diferentes alternativas de comunicación, entre las que se puede mencionar principalmente la lengua de señas, el lenguaje oral. La adaptación de una u de otra es una decisión de la familia y la propia persona con discapacidad auditiva. Es función de sus necesidades, intereses y posibilidades. Muchas veces te vas a encontrar personas que te dicen, no me hables, utilízame lengua de señas porque se siente más cómodo. Otras veces te va a decir, no, habla, no uso la lengua de señas, porque en su casa lo han acostumbrado desde muy pequeño a hablarle. Y así hay otros que utilizan todo. Nosotros que vivimos dentro de una sociedad debemos de estar adaptados. Y cuando vienen estas personas, describir, analizar y poder decir y sentir y hacer cómoda, que la persona se sienta cómoda, ¿da? Y dependiendo de lo que tú manejas, así mismo te vas a comunicar con ella. Comunicación de y con las personas con discapacidad auditiva. Se debe contemplar las siguientes medidas. Siéntela al frente, donde pueda ver el rostro del docente y leer sus labios. Debe contar con un intérprete de lengua de señas. Colóquese frente a él o a ella para comunicarse. El docente o los compañeros deben de ser concretos al hablarle o escribirle. Hable despacio y claro, sin exagerar. Compréndalo o compréndala y acéptelo o acéptela. Es incorrecto decir sordomudo. Se dice sordo o persona con discapacidad. Agregue gestos sencillos cuando hables con ellos. Por lo general, estamos acostumbrados a decir, es que las personas sordas son mudas. No, las personas sordas, como no escuchan, no tienen sus cuerdas vocales bien, pero muchas veces no han tenido los recursos para ir a terapia. Entonces, ¿qué sucede? No pueden articular. A través de terapia, ellos comienzan a articular y pueden pronunciar fonemas. Entonces, no somos doctores para ya hacer una evaluación y decir, es que este es sordomudo. No. Y es un término que ellos se sienten muy discriminados. Entonces, mejor no lo utilicemos. A través de la Declaración de los Derechos Humanos nos indica que todos son personas sordas o con discapacidad auditiva.
Ante una persona con discapacidad, no olvide tener paciencia, no la apure, déjela ser independiente, respete su derecho al autorrepresentarse, respete su derecho a tener una vida digna, plena e independiente con equiparación de oportunidad. Inclúyala.